El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña, conocido por su papel como Benito en la serie de Vecinos, fue perseguido por la policía en el Estado de México, en circunstancias que aún generan controversia. Durante la persecución, que comenzó por ir a exceso de velocidad, el actor terminó perdiendo la vida en un extraño incidente en el que, según la versión oficial inicial, se disparó accidentalmente al chocar su camioneta. Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por varias inconsistencias y evidencias que vas a conocer hoy. Octavio Augusto Pérez Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco. Octavio Ocaña comenzó su carrera actoral a los 4 años, cuando acompañaba a sus hermanas al programa En Familia con Chabelo. Aquí se empezó a interesar poco a poco en el mundo de la televisión, ya que veía cómo sus hermanas participaban en sketches y con esto ganaban dinero, a lo cual él empezó a interesarse más y más, hasta que llegó a estar en una cápsula de dicho programa, el cual se llamaba Chiquillos y Chiquillas. Él disfrutaba mucho esta experiencia y quiso intentar participar en más programas de televisión, hasta que llegó uno de los momentos claves en su carrera, cuando, siendo muy joven, asistió al casting para la serie de Vecinos, serie creada por Eugenio Derbez. El proceso para llegar a entrar no fue fácil. Compitió contra niños de 8 y 9 años que tenían más experiencia y mejor dicción. Octavio, por su parte, aún tenía dificultades para pronunciar la R, y durante las pruebas de actuación, incluso tuvo que usar un lápiz para mejorar su articulación. Sin embargo, su carisma fue evidente, y gracias a la confianza de Eugenio Derbez y Elías Solorio, fue seleccionado para interpretar el papel de Benito Rivers, un personaje que lo marcaría de por vida. Tan popular se volvió su papel en Vecinos, que, a pesar de su nombre real, el público comenzó a referirse a él simplemente como Benito. A menudo Octavio decía: "Yo ya no me llamo Octavio, en la calle soy Benito". Octavio siempre se esmeraba en su trabajo como actor, disfrutaba interpretar papeles y ponía todo su esfuerzo en ello. Sin embargo, había algo que realmente lo apasionaba de manera incontrolable: el fútbol. Su amor por ese deporte era tan fuerte que lo veía como algo que podría hacer el resto de su vida, incluso sin recibir dinero a cambio. Para él, actuar era un hobby, pero el fútbol era lo que verdaderamente lo llenaba de satisfacción y felicidad. Su sueño más grande era convertirse en futbolista profesional de Cruz Azul, su equipo favorito. Y su objetivo era claro: ser delantero y marcarle al menos 10 goles al América en una final. Con su determinación, estaba seguro de que podría compaginar ambas pasiones y pedía permiso en las producciones para continuar con su carrera en la actuación mientras perseguía su sueño futbolístico. A pesar de todo esto, el actor empezó a vivir una vida de excesos desde muy joven, llegando a abusar no solo del alcohol, sino también de la hierba y del famoso polvo blanco, algo que llegó a ser conocido por muchos, haciendo que lo señalaran como alguien que no sabe aprovechar las oportunidades que tiene. Pero otros lo veían como algo difícil de juzgar, ya que quién sabe los traumas y estrés que desarrolló el joven por la gran exposición que recibió desde muy temprana edad. Y es que encima de la mayoría de papeles que le dedicaban a Octavio, se le exponía más como el nerd, el feo o el tonto, por lo que las críticas le iban más por esos lados. Y para alguien tan joven, seguramente esto fue algo difícil de manejar. Ya con esto en mente, nos remontamos al día de los hechos. El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña viajaba en su camioneta con 2 amigos por la autopista Chamapa-Lechería en el municipio de Atizapán de Zaragoza, hasta que de pronto policías municipales observaron que al interior del vehículo venían consumiendo alcohol e iban a exceso de velocidad. Supuestamente, los policías llamaron su atención pidiéndoles que se detuvieran a un costado de la ruta, pero en vez de parar, Octavio, quien iba al volante, aceleró para evitar la revisión. De un segundo a otro, comenzó una persecución que terminaría de la peor manera. La patrulla comenzó a seguirlos incansablemente. La persecución fue larga, duró alrededor de 1 hora 40 minutos en un trayecto de al menos 5 kilómetros. Como el vehículo no se detenía, uno de los policías del lado del copiloto sacó su arma por la ventana de la patrulla y la accionó con intención de detener su marcha, pegando entonces a la altura de la fase trasera del lado derecho
muy cerca de la llanta. A pesar de esto, el vehículo no se detuvo y continuó su marcha. Finalmente, el coche de los jóvenes perdió el control y se estrelló a un costado de la vía contra un montículo de tierra. Ahora lo que escucharás es la versión de uno de los policías. Mientras la persecución ocurría, Ocaña sacó de la guantera del vehículo un arma y la llevaba en la mano mientras conducía. A consecuencia del repentino choque, por error accionó el arma y el disparo le dio en la cabeza. Cuando nos acercamos al coche, encontramos al actor con una lesión gravísima en la cabeza y con el arma aún en su mano derecha. Rápidamente aseguramos a los dos acompañantes que estaban alcoholizados y tomamos el arma como prueba. Luego llamamos a emergencias para trasladar a Octavio al hospital. Lamentablemente ya era tarde para el actor. Poco pudieron hacer los paramédicos. El joven ya había perdido la vida. Este fue por mucho tiempo la versión oficial del caso, el cual decían que fue un suicidio. Pero recientemente se pudo esclarecer este caso y se descubrió que todo era mentira. Cámara, pinche güerito culero. Oye, y qué bueno que me acordé que eres cuico. Acá, así a Chile, acá entre nos, güey, de compas. ¿Tus compañeros sí volaron al morro ese de vecinos, va, güey? ¿Se les fue el pedo o qué? ¿O al Chile sentían que era la mera mafia y lo tenían que volar? ¿Qué crees que yo, pues yo al Chile, pues ya sabes que uno es ñero, ¿no? Y al Chile me la mastiqué así, dije, no, pues este morro al Chile lo que es. Fue al punto a comprar maldad. Si andaba enrumbado fue por maldad. Y hasta le estaba diciendo a mi mujer, le digo, pero el detalle es que esa colonia está bien culera. Y ese güey entró en una camionetota y no lo rentearon. Entonces había de dos, o conocía al machín del punto, o era buen cliente, o al Chile se le alocó. Y le digo, y para mí que sí fue por vicio. Y los güeyes que traía, que cual que sus compas, no, la Chile eran sus dealers. Y le han dicho, no te pares, mijo, traemos la madre, y se armó el cagado. Porque si se hubiera ido en banda, güey, no mames, traía un reloj de 150,000 varos, güey. No mames. Y una esclava que valía como 40,000, güey, de puro orejas. Pues tú crees que no iba a poder pagar con eso. Ahorita regreso, entonces para mí que fue, compró y ya se quedó sin efectivo. Y se ha dicho, vamos al cajero. Y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria, güey. Y cuando iban sobre la marcha, le dijo, no te pares, güey, no te pares. Ahora el vaso que se ve ahí, güey, no mames, ni alcohol trae, güey, no trae ni babas. Cuando llevas 3 días en la rumba, tu pinche vaso ya está hecho mierda, güey, está todo mordido de la ansiedad de que andas perido o algún pedo así, güey. Y sí, esa pistola es de cargo, güey. Es que a mí me corrieron, güey, que al Chile, cuando se armó el cagado que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando, güey, se le salió el tiro, güey, y le rajó su madre, porque la gorra no trae ningún hoyo, güey, entonces la han de haber puesto después, porque no trae ningún hoyo, solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento, güey. En ese momento, otra evidencia que contradice la versión de los policías es que la bala pareció ingresar por el lado izquierdo de la nuca y no por el costado derecho. También el agujero de bala revela que el disparo no se efectuó a corta distancia, como se supone que sucedió, sino que fue realizado a larga distancia y, por si fuera poco, en las siguientes investigaciones se reveló que no se hallaron rastros de pólvora en la ropa de Octavio, algo bastante extraño, pues de haberse disparado él mismo y a corta distancia, deberían haber quedado restos de este elemento en él. Y por último, y lo más importante, fue que el casquillo de la supuesta bala que se disparó nunca fue encontrado. Claramente la escena del crimen fue manipulada, pero hasta este punto de la historia no había un documento legal que señalara a los policías involucrados como responsables directos de la muerte de Octavio Ocaña. En septiembre de 2022, finalmente se dio a conocer el nombre del presunto responsable de la muerte de Octavio, Leopoldo Azuara de la Luz. Sin embargo, esa revelación causó confusión, ya que no tenía mucho sentido que se tardaron 1 año en identificar al culpable, especialmente siendo un policía. Lo más sorprendente es que este nombre no se hizo público hasta diciembre de 2023, cuando comenzó el juicio definitivo del caso. La versión oficial que presentó la fiscalía sobre aquel día relata que, tras la persecución y el choque,
Los policías abrieron la puerta de la camioneta de Octavio, lo sacaron con violencia y lo arrojaron al suelo, dejándolo boca abajo. Aprovechándose de su estado de vulnerabilidad, hicieron lo mismo con sus acompañantes. Después de recibir insultos y amenazas, el policía Leopoldo Azuara, desde una distancia de poco más de 1 metro, le disparó a Octavio en la nuca, un acto de abuso de poder y negligencia absoluta, algo que ni siquiera ocurre con criminales peligrosos en situaciones similares. Con Octavio ya sometido, los policías empezaron a planear cómo encubrir lo que pasó. Subieron nuevamente a Octavio a su camioneta, colocaron el arma en sus manos y le pusieron una gorra, todo mientras él seguía agonizando. A pesar de las pruebas contundentes, Leopoldo, el autor material del crimen, no fue declarado culpable de inmediato. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de la familia Ocaña, la justicia comenzó a acercarse. Durante el juicio también se identificó a un segundo involucrado, el agente Gerardo, quien huyó del país después del asesinato y hasta el día de hoy sigue prófugo. Finalmente, Leopoldo Azuara no pudo evadir la justicia y el 19 de diciembre de 2023 fue condenado a 12 años y 6 meses por homicidio doloso, además de 8 años y 4 meses por abuso de autoridad, sumando un total de 21 años en prisión. Aunque la sentencia no fue tan severa como se esperaba, y aún así si hubiera sido mayor, la familia Ocaña no puede decir que su lucha ha terminado, ya que el dolor y la búsqueda de justicia continúan siendo parte de su vida diaria. Suelen ser las que más debemos temer. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver.